Estamos. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Doctora Balaguer, le damos la bienvenida a la última etapa del concurso para el cargo de defensor público penal con asiento de funciones y residencia en la ciudad de Villa Langostura. La escuchamos. Si bien hace poco estuvo, comentaba que hubo unos cambios importantes Sí, que nos va a noticiar, lo voy digamos. a contar. Sí. Está bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad otra vez. Mi nombre es Maika Balaguer, soy abogada de profesión, soy de Zapala, de origen. Las últimas veces que estuve en una entrevista con el Consejo, residía en la ciudad de Córdoba, que es donde hice mis estudios y bueno, mi trayectoria profesional, siempre con el deseo de volver a la provincia, a la región de los Lagos del Sur. Y desde hace 2 meses que estoy viviendo en Villa Langostura, a raíz de un concurso para integrar la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de esa circunscripción y con asiento en funciones en Villa Langostura. Es un cargo temporal porque estoy cubriendo una licencia de la funcionaria letrada de Villa ¿Y Langostura, paternidad? No. de maternidad, así es, por unos meses más. Bueno, pero con la expectativa de generar algún tipo de continuidad en el marco del Poder Judicial o en relación también a este concurso o a otros que puedan surgir en el próximo tiempo. Como saben, en relación a otras entrevistas que he tenido, mi desarrollo profesional viene de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, desde que yo me recibí de abogada y en relación a mi formación en derechos humanos y demás, he trabajado en una fundación de derechos humanos, llevando adelante estrategias de litigio, de incidencia pública o de interés público en materia ambiental, de género, de salud. Ese ha sido un poco mi desarrollo profesional en el ámbito privado, si se quiere, pero en causas de interés público, en ese tipo de materias. Bueno, conociendo distintas ramas del derecho y distintos ámbitos del derecho en función de los diferentes procesos de los que participaba. Tengo una formación en Derecho Procesal, soy magíster en Derecho Procesal, es una formación que hice poco después de recibirme de abogada. Hoy estoy también estudiando una maestría en bioética, que quizás no parece tener mucho que ver con cuestiones de derecho, pero entiendo que la perspectiva de derechos humanos, y sobre todo por los temas que yo trabajaba en materia ambiental y de salud, bueno, me parecía interesante incorporar una formación de otro tipo, no estrictamente de derecho. Em, bueno, mi llegada a la provincia tiene que ver con este deseo que yo tengo hace algún tiempo de volver a Neuquén para estar más cerca de mi familia está en Zapala, este, y eso se concretó con esta oportunidad que si bien es un cargo temporal, me permitió, bueno, avanzar en esa decisión que ya era una decisión tomada y simplemente estaba como esperando que se diera alguna oportunidad. Así que hace un mes que estoy en ese cargo, trabajando con la defensora titular, que es Laura Lucero, pero desde Villa Langostura. También se mudó conmigo mi pareja, que es docente, investigador, y bueno, trabaja en un instituto de formación terciaria y en un dispositivo que tiene la Universidad de Buenos Aires para el cursado del CBC en Villa Langostura. Así que bueno, estoy muy contenta de estar ya viviendo en Neuquén, y bueno, si bien es todo muy reciente, nada, atravesando los primeros fríos, las primeras heladas, empezando a equiparme en relación a eso, comprando las cadenas para el auto, ese tipo de cosas, pero bueno, muy contenta. Bien. ¿Pero te fuiste también para el cargo de juez de Zapala? Sí, porque me pareció una oportunidad, siempre para mí las instancias en el Consejo de la Magistratura, que ya atravesé dos, esta es la tercera, son instancias de mucho aprendizaje, el hecho de sentarse a estudiar, atravesar un examen escrito, un examen oral, además con jurados de la talla de los que siempre se presentan en estos concursos. La materia de familia niñez está muy vinculada a lo que estoy haciendo actualmente en la Defensoría, y me parecía como una oportunidad para mí más allá del resultado, ¿no? Si bien hoy un cargo de jueza me parece como algo muy, muy, muy lejano o algo como muy importante, eh, me inscribí en lo posible y también teniendo en cuenta que mi cargo actualmente es temporal,
bueno, a través del proceso, utilizarlo también como instancia de aprendizaje y bueno, llegado el caso, si llegara a darse la oportunidad, considerarlo. Sí. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos qué la motiva a presentarse en este cargo, por un Ujú. lado, y Sí. por otro lado, las organizaciones intermedias a las que usted hizo mención en algún momento, ¿qué fin social Ujú. tienen o en su momento que usted estaba colaborando o seguirá seguramente Ujú. Sí. siendo parte de ellas? Sí, bueno, en relación a lo que me motiva a participar de este concurso, eh, a mí me interesa la función pública y me interesa el ejercicio de la defensa pública. Soy muy creyente bueno, de las oportunidades que tiene que ofrecer el Estado para el acceso a justicia y me parece que el dispositivo de la defensa pública es un lugar para garantizar eso. También me resuena con la tarea de la abogacía o del ejercicio de la profesión, si se quiere, a la que estoy acostumbrada como abogada particular y como abogada que lleva adelante casos como parte de la defensa pública. Desde que estoy en la Defensoría del Niño, y desde antes también, obviamente, por una lectura de contexto y demás, entiendo que quienes hacen uso de este servicio de la defensa pública son personas en situación de vulnerabilidad, y eso me conmueve y me motiva también para el ejercicio del cargo y de la función. Como van a ver en mi perfil, yo no tengo un perfil muy marcado en relación a una rama concreta del derecho. No soy ni penalista, ni civilista, ni soy especialista en familia, ni soy especialista, es como, soy procesalista, que es un poco de todo, y he trabajado en el ámbito de la sociedad civil, en diferentes tipos de procesos, en muchos casos constitucionales, amparos, ese tipo de cosas, pero no en una rama específica del derecho. Eh, Creo que eso puede ser una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Pero en el ámbito penal me interesa específicamente que la función de la defensa tiene que ver con poner límites, si se quiere, al poder punitivo, y encontrar soluciones que reparen los daños que ocasiona la comisión de los delitos, desde un lugar distinto, ¿no? Que tiene que ver con una mirada empática, una mirada contextualizada de lo que ocurre en ese lugar o en esa conflictividad. Entonces, un poco por ahí viene mi motivación. Y en relación a qué hacía yo en el ámbito de la sociedad civil o de las organizaciones sociales y cuál es mi vinculación en relación a eso, van a ver también que yo he participado de muchos grupos, muchos espacios, algunos son académicos, algunos son de activismo, si se quiere, por los derechos humanos. eh, Me parece que tiene que ver con un ejercicio también democrático del derecho, en mi caso, por mi profesión. Esto bueno, de garantizar una participación ciudadana. Lo que hacemos como sociedad civil muchas veces es, bueno, ejercer algún tipo de control o de presión en relación al desarrollo de ciertas funciones públicas, y eso entiendo que enriquece la política pública. Lo que la fundación donde yo trabajaba hace es básicamente incidir en políticas públicas para acercar esas políticas a mejores estándares de derechos humanos, ¿no? Haciendo uso de la investigación, haciendo uso de la comunicación, de la promoción de derechos, de apoyar a las personas más vulnerables o a ciertos sectores, para impulsar mejores políticas públicas. Y en ese marco hemos trabajado en un montón de iniciativas muy lindas, muy interesantes, para promover, por ejemplo, la ley de promoción de la alimentación saludable, que es la ley de etiquetado, que logramos su sanción, si se quiere, obviamente no solamente nosotros, sino que fue un trabajo político y sostenido durante mucho tiempo. Hoy que está esa ley un poco en peligro, si se quiere, estamos también trabajando en su defensa. Intervenimos en otro tipo de procesos, por ejemplo, no sé, el hecho de que no haya designado un defensor del pueblo hace muchísimos años a nivel nacional, hemos hecho intervenciones y ese tipo de cosas se hacen de forma articulada con otras organizaciones. Lo que tiene la organización donde yo trabajaba es que está en Córdoba, pero siempre trabajó de forma muy articulada con organizaciones de Buenos Aires, como Amnistía Internacional, el CELS y otras, bueno, para generar estos cambios. Entonces, creo, es algo súper interesante también para pensarlo a menor escala o a nivel local. Entiendo que
quizás en Villa Langostura no hay muchísimas organizaciones sociales, o que no son tan grandes, pero creo que es una articulación muy propicia, digamos, para lograr el acceso a derechos y, bueno, la mejora de las políticas públicas. ¿Cómo se llama la organización de la FUNDEPS, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables? Yo me salto un poco el orden que habíamos permiso. Justamente, tengo un poco la página, bueno, no sé si forma parte actualmente. Puede ser que esté desactualizado porque fue muy reciente mi cambio, si aparezco. Ah. Fui la directora hasta hace poco, hasta principios de año. Hoy estoy en un rol de como de asesoría, quizás como senior, de, bueno, acompañar al equipo a través de algún tipo de consejería y nada más. Claro. No, ahí Eh, vi dentro de las jornadas, dentro de los congresos, que hay uno que se realizó el año pasado, el 17 de noviembre, sí, que está usted como disertante, sí. voto. Del Congreso de Niñeces Trans. Exactamente. Sí, Eso, si me puede comentar un poco eso, porque es sí. una temática, digamos, que Ujú. no conozco. Sí, ese congreso fue organizado por una organización de Córdoba que se llama La Casita Trans, que acompaña a familias que acompañan a sus hijos, hijas, niños y adolescentes en relación a, bueno, a sus transiciones y cuestiones vinculadas con su identidad de género, acceso a la salud y acceso al derecho a la identidad. La jornada era eh, bueno, había invitados de diferentes disciplinas, había personas vinculadas con la cuestión de la salud, eh, personas vinculadas con otro tipo de acompañamientos que acompañan a estas infancias. Y del panel en el que yo participé tenía que ver justamente con estas estrategias de litigio porque bueno, en muchos casos el acceso a o tratamientos o cobertura en salud o incluso al mismo cambio registral que reconoce la ley de identidad de género es complejo, entonces muchas veces se activan iniciativas de litigio, a veces administrativo, a veces judicial. Y en concreto con un cambio normativo que hubo hace poco, hace 2 años más o menos, que prohíbe de una manera un poco extraña porque no es que la ley admitía una determinada categoría de tratamientos para personas menores de edad, pero vino un decreto, ¿no? Es un decreto de necesidad de urgencia, como eh, a derogar una parte de la ley diciendo que se prohíbe el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos a personas menores de edad, lo cual es contradictorio con lo que dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que habla de la autonomía progresiva hacia niños, niñas y adolescentes en relación a los tratamientos vinculados con su cuerpo y con su salud. Entonces, hablamos un poco sobre ese caso en particular, que sería para personas mayores de 16 años. Eh, pero bueno, es como más Claro, complejo, muy pero específico y ya para sí, mayores de 16 años, no, sí, no niños, digamos. claro, sí. Bueno, gracias. Por mí está bien, doctora, gracias. Hola, buen día. Comentó que está desempeñándose en la Defensoría de los Derechos del Niño de Villa Langostura. Sí, ¿Y qué hace? ¿Cuestiones penales, civiles? todo. Todo. Porque la Defensoría del Niño interviene en el marco de la Ley 2302, No, que es no conozco la función, la pero ley. mi pregunta va Sí. por otro Bueno, lado, si lo hace que solamente penal o civil. Y esto, hacemos un poco todo porque está el rol de querellante institucional en los casos de Ujú. abuso sexual infantil, para lo cual hay juicios. Yo estuve un mes, en este tiempo no tuve que participar de ningún juicio, pero sí en algunas audiencias de ejecución penal por la solicitud de, por ejemplo, una salida extraordinaria de una persona que está condenada en un abuso sexual infantil. Por el hecho de nosotros haber sido parte en ese juicio, también somos parte de la etapa de ejecución. Entonces participamos en una audiencia. En otro caso, un control de medidas previo a juicio, también participamos en un caso de abuso sexual infantil. Siempre son ese delito, digamos, en el cual intervenimos como querellantes. Y también tuve una intervención muy concreta y pequeña en un caso en donde se convocó a un niño para ser testigo, entonces a través de la cámara GESEL, en un caso de lesiones, no en un caso donde era víctima, sino testigo, y bueno, nos hicieron participar de la audiencia en donde se iba a decidir si correspondía o no correspondía esa cámara GESEL. Y bien. después intervenimos en los procesos de familia, en los procesos de violencia, cuando hay medidas de protección, digamos, y en toda la parte de 2302, que sí son medidas de protección excepcional hacia niños con sus derechos vulnerados.
Pero bueno, es una defensoría que tiene múltiples actuaciones, no solamente en el seno del Poder Judicial, sino también es parte del sistema de protección integral. Entonces tenemos reuniones con las escuelas, con la DINAF, con los centros de salud. Ahora estamos trabajando de manera articulada. Hay una red de escuela primaria, una red de escuela secundaria. Em, Trabajamos con, bueno, tratando de generar ahí protocolos o, bueno, formas de asistir o de atender la demanda de una manera un poco más eficiente. Entonces, estoy interviniendo en Villa La Angostura y en algunos casos cuando no, porque en este momento la Defensoría cuenta con la defensora titular y un defensor adjunto, pero hay dos funcionarias letradas, la de Villa y la de San Martín, de licencia. Por lo tanto, somos poquitos, Ok. entonces a veces tengo que intervenir en alguna audiencia de Junín o de San Martín también. Bien, mi pregunta iba más, creo que usted es magíster en Derecho Procesal. Sabe que se implementó un cambio, que es un código nuevo Ujú. adversarial en materia civil que entra en Sí, vigencia el 1 de agosto, que si bien no es sí, aplicable a familias directamente, es una norma supletoria. sí. ¿Cuál es lo conoce? ¿Cuál es su Sí, opinión al estuve respecto? participando de algunas instancias de, bueno, de presentación con el autor, bueno, se hicieron algunas como conferencias virtuales, así que estuve participando de esos. El Ministerio Público de la Defensa nos acercó también copias del código nuevo. Estoy un poco familiarizada desde la defensa del niño. Quizás no tengamos muchos procesos que tengan que ver con las modificaciones del código actualmente. Entiendo que es un código que, bueno, moderniza los procesos civiles, un poco el hecho de pensar en un sistema que sea adversarial, que va a depender un poco más de la actividad de cada abogado, del impulso de la parte. Bueno, también prevé un montón de cuestiones vinculadas a la digitalización, como, bueno, acortando algunas brechas y algunas cosas que quizás demoraban los procesos. Creo que siempre es un cambio positivo. Y sé que también está en vista la modificación del Código de Procedimientos de De Familia. familia. Ujú. Así que, bueno, eso sí, La implementación, probablemente, no tenemos ley de familia, esta sería claro, el una ley primero, sí, nueva, el primero. exacto. Entiendo que ahí sí, bueno, en el marco de los procesos que ya intervenimos, van a haber algunas modificaciones más vinculadas al trabajo que hacen. Bien. Usted habló de vulnerabilidad y cómo, porque ahora está trabajando en un lugar donde realmente trabajan las vulnerabilidades Sí, y está postulando para una defensa penal, sí. cómo compatibiliza las vulnerabilidades con la víctima, cómo hace Bueno, el trabajo para, y si tiene objeción de conciencia en cuestiones cuando se trata de delitos de sí. femicidio o violencia de género. Sí, yo no sé si me encontraría en una situación de objeción de conciencia, porque entiendo que lo que el sistema penal persigue son conductas y no perfiles o personas, y entiendo que tiene que ver con una situación contextual, específica, en la cual se juzga la comisión de un delito y se impone una pena. Y que ahí la persona que atraviesa ese proceso penal merece una defensa técnica eficiente, y en ese sentido me parece que estoy en condiciones de pensar como una distancia, si se quiere, para poder hacer una defensa eficiente. Entiendo que hoy que estoy ocupando un rol en donde estoy en el rol, por ejemplo, de querellante y acompañando a las víctimas y tomando un contacto súper directo con ellas, parecería contradictorio ir al otro polo, digamos, a donde está la persona imputada o la persona que presuntamente cometió un delito. Pero yo creo que también en la mayoría de los casos son continuidades de una misma vulnerabilidad, y eso también lo vengo pensando en relación a la baja de edad de imputabilidad y en relación a las fallas, si se quiere, del propio sistema de protección integral, porque los jóvenes con los que nosotros trabajamos muchas veces son víctimas de una cadena de vulnerabilidades en donde muchas veces el Estado no logra responder y son quienes el día de mañana están siendo perseguidos por el poder punitivo. Y bueno, me parece que eso merece otro tipo de soluciones, y creo que en el marco de la defensa pública, ya sea desde la Defensoría del Niño y también desde la Defensoría Penal, es propicio que nos demos ese debate y que podamos pensar en ese tipo de soluciones. Lo veo también en el marco de la ejecución penal, y me pasó el otro día. Tengo un caso que es muy relacionado a lo que traen, en donde tenemos una situación de abuso sexual infantil.
que es un abuso sexual simple, que logró una condena, lo cual es bastante extraordinario, porque es una pena, no es un delito que no tiene una pena muy alta, se logró una condena de 5 años o 4 años y algo, con una prisión efectiva, o sea, la persona está presa, no es prisión domiciliaria, no logró, no hizo un acuerdo, no hay suspensión de juicio de prueba, no pasó nada de las soluciones alternativas, sino que es una persona que está efectivamente privada de su libertad en otra localidad y solicita salidas extraordinarias para vincularse con su familia. Es una persona que tiene buena conducta, que no tiene antecedentes, que no cometió nuevos delitos. Digamos, estamos en una situación de una persona cumpliendo pena, en donde ya el poder punitivo respondió, ¿no? Con una condena. Y donde se le dio esa respuesta a una víctima, que también muchas veces no se cree mucho en el sistema penal o las personas que denuncian no siempre tienen una expectativa de condena y en este caso se dio. Eh, y, y bueno, y estamos frente a este pedido de una salida extraordinaria, que es a todas luces procedente, porque bueno, es una persona que ya lleva cierto tiempo cumpliendo pena, solicita una salida para ver a su familia, es una salida que dura 2 horas y es con custodia policial, es decir, la seguridad está garantizada y demás. Y del otro lado yo tengo que posicionarme desde el lugar de la víctima que dice yo no quiero que esta persona salga, quiero que esté siempre preso y que no acceda a ningún beneficio y que no... Y eso contradice la progresividad, ¿no? del sistema penal y de una serie de cuestiones. Y bueno, aparecen estas tensiones todo el tiempo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué podemos pensar para que haya una respuesta satisfactoria, tanto para la víctima, que ya quizás obtuvo condena, pero solicita que no salga esta persona, y frente a esta persona que merece, si se quiere, que su régimen sea progresivo? Y bueno, lo que observaba es que no hay, por ejemplo, en el marco de la ejecución penal, oportunidades o instancias, por ejemplo, cursos para que la persona haga consciente el delito que cometió en relación a las cuestiones de género. Digo, el sistema penitenciario ofrece curso de pintor, de pintura, de oficios y ese tipo de cuestiones, pero quizás no un tratamiento o una cuestión más vinculada con el tipo de delito que cometió, en este caso en relación a las cuestiones de género, y que me parece que es algo que deberíamos propiciar desde la defensa pública también. Bien, y simplemente de manera breve, ¿cómo puede explicar usted para que nosotros podamos elegir la defensora, su vocación cuando está concursando para un cargo de defensor penal, está trabajando en una defensoría de los derechos de niños, que si bien tiene cierta vinculación, no es tan compatible con el cargo para el cual postula y está anotada en un concurso para juez de familia? Sí. Bueno, como les decía, para mí el hecho de estar inscrita en el cargo en el concurso para jueza tiene más que ver con la posibilidad de atravesar una instancia. Ustedes saben, yo concursé defensora del niño, después concursé defensora civil, ahora estoy concursando defensora penal. Y tiene que ver un poco con este perfil no específico y más bien disperso de mi ejercicio de la profesión, eh, y con entender esta instancia en el marco del Consejo de la Magistratura y del examen como una instancia de aprendizaje también, que me permita prepararme para también conocer cómo me siento en el marco de esa función. Yo es la primera vez que estoy trabajando en el Poder Judicial y conociendo de qué se trata y cómo me desenvuelvo yo misma, qué me gusta, qué me interesa, y estoy entendiendo, por ejemplo, en el marco de las audiencias penales, el proceso oral, su inmediatez, lo que ocurre en una audiencia penal, me encantó atravesarlo, me pareció como súper algo bueno, el derecho en acción, ¿no? Vivirlo de esa forma, que quizás yo estaba acostumbrada a procesos escritos, largos, escritos de 80 páginas, mucha cosa, y más, ahora ejerciendo este cargo es como un mundo nuevo. Entonces, bueno, que tiene que ver con eso. Yo me siento preparada para desempeñar cualquiera de estos roles. Entiendo que hay una curva de aprendizaje y más un perfil como el mío que no viene quizás de ese mundo, del mundo judicial. Este, pero bueno, mi compromiso está con la tarea en el cargo que me toque, y también vinculado a las oportunidades que surgen, ¿no? Por eso yo cuando me inscribí a este concurso no estaba la posibilidad de la Defensoría del Niño, apareció en el medio y bueno, la tomé porque era en Villa Langostura, que es un lugar que me encanta. Eh,
mientras estoy trabajando en la Defensoría del Niño, como el cargo es temporal, aparece el concurso de jueza, dije, bueno, me voy a anotar porque quizás es una oportunidad. Y así voy tomando las oportunidades a medida que surgen, también con la posibilidad de renunciar en el caso de que haya algún cambio y demás. Está bien, muchas gracias. Sí, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Eh, recuérdeme algo, digamos, usted está con carácter temporal en Sí, este cargo. ¿Desde sí, cuándo? desde el ¿Cuántos? 11 de mayo. Recuérdemelo. 11 de mayo. Ah, de ahora, sí. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. ¿Y cómo accedió, digamos, le avisaron? Son públicos, los concursos son Ah, concursos externos ah, del Poder Judicial. La ah, inscripción tiene su proceso, parecido como son acá, con ujú. cargar títulos y demás. Hace poco tiempo Y entonces. Ah, hace poco tiempo me mudé a fines de abril y empecé a trabajar el 11 de mayo. ujú. eh, pero bueno, tuve ahí, conseguí casa, lo cual es un tema, ¿no? Sé, mucho en las localidades turísticas del sur a veces es un tema lo habitacional, pero Sí, sí. conseguí un contrato permanente. Bien. Eh, Eh, por ahí mi pregunta apunta un poco al perfil que uno estudia de postulante, Ujú, por sus antecedentes sobre todo. sí, ¿Cómo, cómo se siente a la fecha, ¿no? En incorporarse a un sistema, el sistema de la justicia que tiene sus ujú, reglas, sus formas de trabajo, sí, donde explícita o implícitamente hay ciertas cuestiones a seguir, digamos, ¿no? sí, Porque es claro. funcionario público, de alguna Sí, manera, sí, a sí. diferencia de la profesión liberal a la Ujú, cual usted viene acostumbrada sí, y lo ha hecho durante este tiempo. sí. A mí hasta ahora me gusta. Entiendo la pregunta, apunta por ahí a pensar en el sistema de justicia como un sistema que sea más rígido. Bueno, tiene su horario, tiene sus limitaciones, si se quiere, para a la creatividad o algo así, pero a mí me parece justo el rol en el que estoy ahora tiene, si se quiere, una apertura, como por lo que les contaba, de una articulación interinstitucional, el hecho de que participamos en procesos muy distintos, en familia, en penal, en civil. El otro día tuve que contestar una vista sobre una sucesión, que es como algo que no vemos todo el tiempo, pero bueno, había un niño heredero, entonces teníamos que contestar vista, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta esa variedad, esa diversidad. Y también entiendo que soy parte de una institución, que es una institución con jerarquías, con cierta verticalidad. eh, eh, pero bueno, también algo que creo y también quizás a diferencia de cómo es en Córdoba, por lo que conozco, ¿no? De otras personas que trabajan en el Poder Judicial también, hay el hecho de que estamos en la cuarta circunscripción, es un juzgado, o sea, un edificio, digamos, pequeño, hay cierta cercanía, hay bastante horizontalidad, hay mucha colaboración, mucho diálogo, más allá de que cada quien tiene su función y que tenemos, bueno, una misión y un objetivo concreto en relación al cumplimiento de la función, me parece que hay algunas cosas que le restan esa rigidez, digamos, que por ahí uno percibiría en el marco del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy cómoda, y eso, como que creo que me estoy como integrando bien, me gusta el ejercicio del derecho también desde este lugar. Y una pregunta de opinión. El Código Procesal Penal tiene 12 años de vigencia aproximadamente, Ujú, 2014, el de la provincia de Neuquén. sí. Ha tenido muchas reformas que se han dado. Sin que nos diga en detalle cuáles han sido todo lo demás, en su opinión, si ha tenido oportunidad de investigarlas, ¿no? ¿Han sido necesarias? ¿Han sido regresivas al sistema de garantías Mm. en el proceso? ¿Cómo lo evaluó? Quizás, bueno, no estoy quizás tan familiarizada, sí sé que es un código bastante vanguardista, bueno, está el hecho de los procesos orales, y una serie de cuestiones. Neuquén siempre ha sido como el faro del garantismo, el faro de buenos procesos. Eh, hay una situación que estuve comentando que creo que tiene que ver con el juicio directo, que bueno, la defensa pública es muy crítica, digamos, porque por ahí no permite un correcto, un eficiente asesoramiento o acompañamiento de la defensa cuando bueno, en el caso de flagrancia y demás, que por ahí podría, bueno, cuestionarse, pensar su inconstitucionalidad o inconvencionalidad, en relación a ese punto específicamente. Y después creo que también hay,
no solamente en el marco de la provincia, sino a nivel nacional, un poco una tendencia más punitivista, una tendencia a restringir beneficios, a incorporar nuevas conductas delictivas. Hay como una tendencia, ¿no? Esto, bueno, lo de la reiterancia, por ejemplo, que también es reciente, esto de una noción general a nivel social de que no estamos logrando erradicar el delito, prevenirlo o castigarlo, y eso siempre va en detrimento de las personas que terminan siendo sujetas del poder punitivo. Entonces, eso creo que también es algo que hay que tener presente como defensa, este, y también ser muy críticos al respecto, digamos, sobre, bueno, cuáles son las respuestas que se ofrecen. Sobre todo, como lo que decía antes, muchas veces el delito responde a situaciones de extrema vulnerabilidad social. Entonces, bueno, si no ofrecemos otras respuestas, y en el caso donde estoy trabajando ahora, falla el sistema de protección integral y demás, bueno, ¿qué tipo de respuestas podemos ofrecer? Vale, gracias. Buen día, doctora. ¿Qué opinión tiene respecto a la baja de la imputabilidad? Sí, bueno, yo soy muy crítica de la baja de edad de imputabilidad, porque pienso que no, que aparezca niños, niñas y adolescentes, que son personas muy vulnerables y que se supone tenemos la obligación de proteger, no se les puede ofrecer una respuesta punitiva. Eh, este proyecto hace muchos años que se debate. Yo me acuerdo que como organización, en 2015, 2016, hubo también un proyecto de ley que estuvo bastante cerca de ser discutido y fuimos muy críticos al respecto. Es una postura que también tiene la Defensoría, Ministerio Público de la Defensa, en su momento se expidió al respecto, las defensorías del Poder Ejecutivo, digamos, por ejemplo, la Defensoría del Niño de la Nación, las defensorías de las provincias, también se han expedido al respecto, porque bueno, tiene que ver con esto que venía diciendo, si hay jóvenes en conflicto con la ley penal, tiene todo que ver con una serie de vulneraciones de derechos a las cuales no se les dio buena respuesta. Y además, igual entiendo, y por lo que estuve conversando ahí con la defensora de la circunscripción y tratando de entender cómo funcionaba mejor en Neuquén el régimen penal juvenil, entiendo que no hay un gran número de legajos y como para qué sé yo, digamos, aprovechar la reforma, si bien lo más grave y lo más resonante es la baja de edad de imputabilidad, sí trae, si se quiere, la posibilidad de la justicia restaurativa y de otro tipo de medidas que no necesariamente sean la privación de la libertad. Entonces, quizás desde la defensa pública la estrategia tiene que ser, hay que ver ahí políticamente si se decide, no sé, pedir inconstitucionalidades o aprovechar estas otras formas de resolver los conflictos que pueden derivar en mediaciones penales o en suspensiones o en otro tipo de cosas. Pero a eso hay que acompañarlo con alguna política pública y en este momento no hay dispositivos. De hecho, ahí es muy crítica la situación de las infancias y las adolescencias en la circunscripción, en concreto entiendo en la provincia y seguramente a nivel nacional también. No se cuenta con dispositivos que den una respuesta eficiente al problema del consumo, a los problemas de salud mental de los jóvenes. Hay muchas situaciones de autolesiones, ideaciones suicidas. Todo tiene que ver con temas de salud mental que están íntimamente vinculados con los problemas de consumo. Y eso va de la mano con la comisión de delitos, porque, bueno, tiene que ver con proveerse de sustancias para el consumo en la mayoría de los casos. O en el caso de las jóvenes mujeres con situaciones de prostitución. Entonces, los dispositivos no dan abasto o muchas veces son insuficientes, ¿no? El Villa Langostura cuenta con un refugio que además es de niños, pero hoy está siendo utilizado para 8 adolescentes, por ejemplo, porque, bueno, entonces a los niños se está tratando de ubicarlos en familias solidarias y un poco con los recursos que se tiene se busca dar algún tipo de respuesta. Ahora, vamos a tener a partir de septiembre la reforma. Si bien entiendo que hay muy poquitos legajos de penal juvenil, bueno, podríamos una expectativa de tener el doble si se quiere, porque son 2 años menos en los que la edad va a bajar y van a ser sujetos a este nuevo régimen. Bueno, ¿con qué dispositivos y con qué estrategia le vamos a hacer frente, digamos, a esa situación? ¿Ya lo están trabajando eso? ¿O no? Entiendo que sí, o que desde el Ministerio Público de la Defensa se vienen llevando adelante algunas reuniones, pero bueno, va a llevar tiempo también, yo creo, la generación de una respuesta por ahí más estructural. Bien, recientemente, doctora, se ha publicado el decreto donde el presidente quita la participación ciudadana para el nombramiento de
miembros de la Corte. Entre otras Ujú. cosas, la participación ciudadana, bueno, también los requisitos también que cambiar. ¿Qué opinión le merece? Me parece problemático porque creo que erosiona un poco, bueno, algunos principios democráticos, ¿no? En relación a cómo se configura nuestra Corte Suprema. Teniendo en cuenta más la Corte Suprema es la que hace la evaluación última del control de constitucionalidad y convencionalidad en nuestro sistema, ¿no? De control, más allá de que sea difuso. Bueno, nos basamos mucho en precedentes de la Corte y bueno, es como una gran fuente del derecho en nuestro sistema. Y yo creo que la participación ciudadana siempre enriquece, ¿no? Y eso es un poco también de donde vengo, ¿no? De sociedad civil. De hecho, hemos participado de denuncias o escritos o manifestaciones en relación a cómo son los procesos de designación de jueces, la transparencia activa en el marco del Poder Judicial, cómo corresponde en el marco de también los otros poderes. No me parece positivo vedar la participación ciudadana al momento de integrar la Corte, y creo que eso es algo que se tiene que sostener, por mucho que muchas veces no funcione o puede verse como una injerencia de terceros o como una forma de no garantizar, no sé, cierto tecnicismo, lo que sea, es importante garantizarla, como cualquier otro proceso, digamos. Y una última pregunta, ¿conoce las comunidades mapuches de la circunscripción? Sí, más o menos. Tenemos casos vinculados con las comunidades. En Villa Langostura hay una disputa histórica en relación a un territorio. Hay muchas comunidades diferentes en toda la circunscripción. Creo que la mayoría están más bien cerca de Junín o corresponden quizás al ámbito de competencia de Junín, pero en San Martín, en Villa también las hay. Y bueno, hay una relación, obviamente siempre respetando un poco su propia gestión, si se quiere, de los conflictos. Pero bueno, en el marco de la intervención que tiene la Defensoría, por lo menos sí hay una intervención en casos en concreto de los abusos sexuales infantiles y en los casos de violencia de género. Hace poco tiempo, bueno, se acompañó a una mujer y se logró la expulsión de una persona de la comunidad que ejercía violencia. Bueno, hay como es compleja la interacción, es difícil, pero hay una articulación con el Poder Judicial. Gracias. Claro. Siguiendo un poco la línea de la pregunta que quería Santos. En estas situaciones en las cuales, por ejemplo, se da la actividad que la misma tenga algún tipo de resolución bajo sus costumbres o sus, digamos, Ujú, y sus formas. ¿Qué opinión tiene al respecto de ujú. Y creo que hay que ponderar, digamos, y que hay que generar algún tipo de equilibrio, digamos, no permitir, si se quiere, una injerencia estatal que desequilibre la armonía de esa comunidad o la forma en que cada uno resuelve sus conflictos, porque entiendo que, bueno, hay un deber de respetar esa idiosincrasia, pero bueno, estamos hablando de una comunidad inserta en el marco del Estado de Neuquén y por lo tanto sujeto al poder, al derecho, exactamente, y sobre todo cuando puede haber situaciones de vulneración de cierto sector, como puede ser mujeres, niñas. Eh, entonces, hay ciertos tipos de conflictos que entiendo que no sé, que sería quizás un despropósito que se ocupe una fiscalía, por ejemplo, si hay una forma de reparar ese conflicto al interior de la comunidad, y otro tipo de casos en los cuales me parece que corresponde esa intervención para hacer una suerte de control de legalidad y de que esa solución sea reparadora de los derechos y sea efectiva, digamos. Gracias. Yo no voy a hacer preguntas porque me agotaron el Qué mal. listado. Bueno, Y agradecerles su participación. Desearles suerte. muchas gracias. Este, nada, gracias. Bueno, doctora Maika, ¿no? Sí, Maika, muchas gracias por la gracias a ustedes. participación y Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. buen regreso. Muchas gracias.